Hola, muy buenas. Esta semana vamos a hacer una receta de una tempura de verduras. Como hemos ido al mercado, pues nos hemos traído unas verduras frescas para hacer esta receta. Trabajaremos con dos tipos de verduras. Unas verduras que son más duras, que le daremos un tratamiento, y unas verduras que son más blandas, que estas no hace falta hacer ningún tratamiento, sino que ya con la misma tempura pues ya las rebozaremos y ya las freiremos. Los ingredientes para esta receta vamos a usar zanahoria, judía verde, vamos a usar pimiento también, berenjena, calabacín. Luego le acabaremos el plato añadiendo unos pétalos de unas flores de caléndula, una reducción de soja y un poquito de salmaldón. Usaremos también huevo, harina para tempura y, como no, el agua bichi catalán. Pues introduciremos las verduras en el baño caliente y las escaldaremos aproximadamente durante un minuto, como mucho. Esto depende de la calidad de la judía y de la zanahoria. Igualmente, esta preparación, lo que es importante es que la verdura no quede muy cocida, sino que quede un poco crujiente, y es lo que le da un poco el toque especial. Ponemos en un bol hielo con agua bichi para enfriar las verduras. Pues ya pondremos a enfriar tanto la zanahoria como la judía, que ya ha estado escaldada. De esta manera cortamos la cocción y nos garantizamos una verdura crujiente. Vamos a proceder a hacer la masa de la tempura. Entonces empezaremos poniendo la yema de huevo. Y el agua siempre tiene que estar bien fresquita. Mezclaremos bien el huevo para que quede bien homogéneo. Más o menos es para unos 500 mililitros de agua. Pondremos unos 400 gramos de harina especial para tempura. Entonces vamos añadiendo la harina. Una vez la masa esté así homogénea, lo que haremos será dejarla reposar durante una hora más o menos, para que termine de reposar, para que quede bien pulida y bien fina. Vamos a proceder ahora a la cocción de las verduras dentro de la tempura. Lo que vamos a ir introduciendo los diferentes tipos de verduras, las sumergimos en la tempura y luego la iremos introduciendo en aceite. Yo siempre uso para freír mitad aceite de girasol y mitad aceite de oliva. Así nos compensa un aceite con el otro, porque uno se quema muy rápido y el otro aguanta un poquito más. Iremos friendo más o menos a una temperatura de 170 180. Esto es una cocción rápida, es una preparación japonesa. Iremos volteando para que vaya cogiendo color por ambos lados y ya tenemos la tempura hecha. Pues pasaremos a emplatar la tempura. Aquí sí que podemos hacer diferentes formas. Quede un poco más curioso o menos curioso. Le incorporaremos también ahora un poquito de salsa de soja, un poquito de sal y, como nota de color, como ya estamos en primavera, le pondremos unos pétalos de caléndula, que son comestibles, se pueden comer, que le da un toque muy floral y muy primaveral. Espero que practiquéis las recetas en casa.